último momento se contagió Susana Jiménez. Susana dio positivo por COVID un mes y medio después de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer y muy pocos días después de recibir la segunda. Recordemos, en estos momentos Susana está en su casa de Uruguay mientras observamos la imagen del día que se colocó la primera de las dosis de Pfizer. Vive 5 de junio en su casa de Uruguay. Tiene algunos síntomas, esta es la información con la que contamos, pero lo más importante, está saturando bien. Reiteramos, información de último momento. Susana Jiménez contrajo COVID, se encuentra en su casa de Uruguay. Obviamente le mandamos un beso enorme. El 24 de abril, concretamente, fue la fecha en la que recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer allí en Uruguay. Esta es la imagen de ese día. El 5 de junio fue la segunda, ¿sí? Hace muy pocos días, ¿sí? 4 días, 5 de junio. 3-4 días, pero empezó a tener algunos síntomas e hizo lo correcto, hacerse un hisopado. Respuesta que llegó hoy con el dato de que tiene Susana COVID positivo allí donde reside en Uruguay. Y claro, siempre te lo decimos, la vacuna no evita el contagio, pero hace que lleves mucho mejor la enfermedad. Sin duda, siempre damos un dato, doctor, que los casos que se agravan, el 85% de los casos en terapia hoy en Argentina son de gente que no recibió la vacuna. Esto es como una especie de coraza que tiene la persona aunque se contagie, pero contanos tus primeras impresiones sobre esta noticia, que obviamente, si se trata de Susana, todo el mundo queda como atento a lo que está pasando. Sí, Cristina, Rodi, los que están en casa, las vacunas tienen determinada eficacia y cuando se habla de eficacia en vacunas de 2 dosis es 14 días después de la aplicación de la segunda dosis. La vacuna de ARN mensajero de Pfizer es una de las mejores del mundo, indudablemente, y la protección o eficacia que da para no manifestar una enfermedad sintomática, es decir, no tener síntomas, es de aproximadamente del 54% con la primera dosis y llega al 95% con la segunda dosis. ¿Cuándo? A partir de la segunda dosis, 14 días después. Con lo cual, en este caso particular, tenía la protección de la primera dosis solamente para no presentar enfermedad sintomática. No sé si me explico. Sí, claro, sí, no alcanzó a generar los anticuerpos de la segunda. De la segunda, ¿no? dosis, y que tenía en todo caso un 54% de protección de anticuerpos. De protección como para no presentar enfermedad sintomática. Bien. Este es un concepto que a lo mejor no se tiene muy claramente. Cuando alguien dice que uno tiene una protección del 60%, es que tiene una protección del 60% como para no presentar síntomas. Ahora, si los presenta, igual tiene una enorme protección para que esos síntomas no sean graves o llegue a una situación crítica. No sé si me explico. Sí, perfectamente, Doc, pero esto me lleva a otra pregunta. Vos decís que una persona teniendo las 2 dosis de la vacuna y una inmunidad, bueno, tan alta, de un 95%, puede llegar a contraer la enfermedad directamente sin síntomas, o sea, sin enterarse que la tiene. Claro, puede contagiarse y no saberlo. Entonces uno puede hacer, cuando se hacen los estudios, lo que se mide es si aparecen síntomas o si tiene un hisopado o PCR positivo sin síntomas. En este caso particular, por lo que acabo de escuchar, esto para mí es una novedad de reciente, hace un segundo, cuando lo dijeron ustedes, en este caso en particular, el caso de Susana Jiménez, lo que se dijeron ustedes es que apareció con síntomas, hizo lo correcto, dice Rodi, que es controlarse, se hace el hisopado y da positivo. Te amplío. Ángel de Brito, el colega Ángel de Brito, fue el primero en decirlo en las redes sociales. Y lo que él contaba era que tuvo síntomas el día que se vacunó, o sea, el día que se dio la segunda dosis. O sea, tanto hemos hablado de eso estos días, ¿no? Dejó pasar esos días y se hizo el hisopado y le ha dado positivo. Definitivamente no tiene esa cobertura total. Creo que lo más importante es que está oxigenando bien, Dani, ¿no? Que es lo que quienes padecemos o pasamos por el trance más nos preocupamos, que podamos respirar bien, ¿no? Claro, exactamente. Lo que decís vos, si es que presentó síntomas apenas se dio la segunda dosis de vacuna, ahí hay que asumir como primera causa de esos síntomas COVID.
varias veces dijimos, como dijo Cristina recién, en los consultorios de los días previos, que si una persona se vacuna hoy a la tarde o noche tiene síntomas, puede ser por la vacuna o por COVID. En este caso particular, si tuvo síntomas en la segunda dosis, ya tenemos que pensar de antemano que es COVID, porque no había tenido síntomas en la primera dosis. Así que si me llega un paciente que tiene síntomas en la segunda dosis, digo, es COVID hasta que se demuestre lo contrario, que es efectivamente el caso. Estaba planteándome, no se conocen ningún tipo de enfermedad precedente de Susana que pudiera complicar el caso, por lo menos no es conocido que tenga alguna enfermedad precedente de las que tanto mencionamos. Si una persona viene a tu consultorio y te dice, doctor, me contagié, tenía la primera dosis y, o sea, tengo el 54% de protección, ¿qué me tengo que preocupar? ¿Cuál es la perspectiva que tengo? ¿Vos qué responderías a eso? La perspectiva es muy buena, porque tiene un 54% de posibilidad de no presentar síntomas. Bueno, los presentó, no tuvo ese beneficio, pero yo le agrego a ese paciente, de todos modos, no se ponga nervioso o nerviosa, porque lo más probable es que los síntomas sean leves y no evolucionen a situaciones críticas. Claro. Esta es la protección que dan todas las vacunas. Por eso decimos que todas las vacunas sirven para prevenir situaciones críticas, sabiendo que hay dos números que no existen en medicina. Los dos números que no existen en medicina son 0% y 100. Ni 100%. Claro, Fuera de eso, estadísticamente una persona con una dosis de una vacuna de 2 dosis ya tiene una muy buena protección para prevenir situaciones graves, sobre todo en el plazo, claro, como en este, de 1 mes y medio. Claro, déjame decirte, porque me están justo diciendo, lo que te estamos contando es información oficial de la oficina de prensa de Telefe, que se ha comunicado, claro, rápidamente con Susana, está con algunos síntomas, pocos síntomas, ¿sí? Está saturando bien, que es lo más importante, insistimos, seguramente pendiente, Susana, le mandamos un abrazo, del oxímetro, con su hija Mercedes. Y esta fecha y esta ratificación de que hace muy poquitos días siguió esa segunda dosis que no alcanzó, Doc, todo indica no alcanzó a darles esos anticuerpos que necesita para no tener los síntomas que tiene. ¿Cómo llevas, cómo imaginás que va a llevar conteniendo la vacuna el proceso de la enfermedad? Estadísticamente tiene que ir muy bien. Evidentemente, como acabamos de decir, la aplicación de la segunda dosis, que en términos populares se conoce como refuerzo, que es cuando la persona va a elevar todavía más anticuerpos, pero lo que más importa es los mecanismos inmunológicos de memoria, que van a perpetuar por más tiempo, no sabemos todavía en el mundo cuánto, por más tiempo la capacidad de reaccionar rápidamente si el virus llega. Este parece ser el caso, pero con la protección de la primera dosis, estadísticamente tiene absolutamente todo a favor, sobre todo considerando que si esto fue hace 3 o 4 días, tiene síntomas, y la oximetría, que es saber la cantidad de oxígeno en la sangre, es buena, que es lo que vos decías, Rodi, satura bien. Cuando esa palabra satura bien, separa enormemente el pronóstico de una persona. Te voy a hacer una pregunta, Doc. Considerando que Susana se dio la segunda dosis de la vacuna hace unos días y se contagió antes de que eso diera efectos, ¿sigue actuando la producción de anticuerpos de la segunda dosis cuando la persona ya se contagió? Es decir, ¿podríamos decir que hay una contienda entre los anticuerpos que se forman y el virus que avanza? Sí, va a tener en esta la segunda dosis va a actuar en sí mismo, Cristina, porque eso ya es antígeno, ¿no? El sistema inmunológico va a reconocer esa segunda dosis como un antígeno y va a fabricar anticuerpos. Pero a su vez, ella tiene una enfermedad diagnosticada de COVID que en sí misma genera anticuerpos. No logro imaginar una situación estadísticamente en la cual forme mayor cantidad de anticuerpos. Claro. ¿Recuerdan? No, más bien en consultorios anteriores dijimos, una persona que se da una dosis, una persona que se infecta y se enferma y después se vacuna, va a formar muchísimos anticuerpos. En este caso, se dio la primera dosis de Pfizer, que obviamente es muy buena vacuna, se enferma, va a generar esa enfermedad como booster o como memoria o como segunda dosis o como refuerzo de la primera, más la enfermedad
creo que le van a sobrar anticuerpos dentro de 15 a 20 días. No, claro, eso sin duda. Yo más bien te preguntaba en cuanto a si de pronto, como ya la segunda dosis está actuando desde que ella se la dio, si tal vez puede ser algo que también ayude a aliviar la enfermedad al momento en que genera los anticuerpos durante el proceso, pero no lo sé. Por eso ahora entiendo bien la pregunta. Cuando uno se da la aplicación de vacuna, la formación de anticuerpos es muy lenta y se calcula entre el 5º y 7º día las primeras cargas de anticuerpos. Pero eso va a colaborar un poquito más adelante. Okay. Lo que ella tiene ahora es la cantidad de anticuerpos que generó con la primera dosis. Claro, mirá, estaba pensando en las vacunas que se dan en Uruguay. Uruguay tiene un cóctel de o Pfizer, o Coronavac, o AstraZeneca, y Pfizer es casualmente, según la estadística, la que mejor resultado tiene, Dani. Sí, tiene una alta eficacia, es decir, a nivel individual, ya solamente con la primera dosis. Es que de la entiendo... cual ya formó toda la inmunidad posible, porque creo que dijeron que la primera dosis fue hace un mes o un mes y algo, ¿es así? Sí, correcto. El 24 de julio. 24 de abril. El 24 de abril. 24 de abril. Vos sabés que Uruguay tiene el 31,1% de su población vacunada ya con las 2 dosis. Ese es un dato altísimo, importante y del avance de la vacunación en Uruguay. Pero estaba pensando también, Doc, Pfizer es la vacuna con más alta inmunidad de todas las que han declarado sus resultados, que es el 95%, pero eso lo consiguen con las 2 dosis. La inmunidad, digamos, funciona como una protección, digamos, que crece, pero es la misma protección, digamos, no sé si se entiende la pregunta. La primera dosis te genera un 50 y pico % de protección. Luego crece esa protección, pero en cuanto a la calidad de la barrera que tiene la persona, sería lo mismo. La protección con la vacunación completa, y esto debemos comprenderlo, la máxima eficacia de una vacuna de 2 dosis, Cris, Rodi y los que están en casa, es cuando el tratamiento se completa. Y en este caso, 14 días después de la segunda dosis. Claro. Esta es la condición óptima en la cual la investigación publicada demuestra para el caso de Pfizer. El número de que en Uruguay hay 30 o 31